¿Alguna vez te has preguntado cómo el inventor de uno de los explosivos más destructivos de la historia terminó creando el premio más prestigioso para la paz mundial? Esta es la increíble y paradójica historia de Alfred Nobel, un hombre que fue conocido como el mercader de la muerte y que, en un giro del destino, dedicó su fortuna a redefinir por completo su legado. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo un obituario equivocado lo llevó a inmortalizar su nombre no por la destrucción, sino por celebrar los mayores logros de la humanidad. Desde las explosiones que cambiaron el mundo hasta la medalla de oro que inspira a generaciones, esta es la historia de un hombre atormentado por su propia creación. Nuestra historia comienza el 21 de octubre de 1833, en Estocolmo, Suecia, en el seno de la familia Nobel. Alfred no era un niño común y corriente. Su padre, Immanuel Nobel, era un ingeniero e inventor brillante, pero con una mala racha para los negocios. Desde pequeño, Alfred estuvo rodeado de planos, experimentos y, sobre todo, de la fascinación por los explosivos, un campo en el que su padre era un pionero. Cuando Alfred tenía solo 9 años, la familia se mudó a San Petersburgo, Rusia, buscando mejores oportunidades, y las encontraron. El negocio familiar prosperó, suministrando al ejército ruso, y con la nueva riqueza, Alfred y sus hermanos recibieron una educación de primer nivel. No fueron a la escuela, los mejores tutores de Europa iban a su casa. Esto permitió que el joven Alfred desarrollara una mente prodigiosa. A los 17 años ya hablaba con fluidez 5 idiomas: sueco, ruso, francés, inglés y alemán. Pero su verdadera pasión, heredada directamente de su padre, era la química. Demostró un talento natural, una intuición casi mágica para entender cómo interactuaban las sustancias. Este don lo llevaría por un camino de descubrimientos geniales y también de profundas tragedias personales. Fue en esta etapa de formación, viajando por Europa y estudiando con los mejores químicos de la época, donde Alfred conoció una sustancia que lo obsesionaría por el resto de su vida: la nitroglicerina. En 1846, el químico italiano Ascanio Sobrero descubrió la nitroglicerina, un líquido aceitoso con un poder explosivo sin precedentes. Era mucho más potente que la pólvora, pero tenía un defecto gigantesco: era terroríficamente inestable. Un simple golpe, un cambio de temperatura, una sacudida, y podía detonar con una fuerza devastadora. El propio Sobrero quedó tan horrorizado por su creación que advirtió al mundo en contra de su uso. Pero donde otros veían un peligro mortal, Alfred Nobel vio un desafío. Él entendió que si lograba domar esa increíble energía, podría revolucionar la industria. Regresó a Suecia y, junto a su padre y su hermano Emil, comenzó a experimentar. El objetivo era encontrar una manera de controlar la nitroglicerina, de hacerla segura para su transporte y uso, pero el precio de la innovación fue terriblemente alto. En 1864, la tragedia golpeó a la familia Nobel. Durante un experimento en su pequeña fábrica en Estocolmo, una violenta explosión se cobró la vida de varias personas, entre ellas la de su hermano menor, Emil. El golpe fue devastador para la familia y para Alfred. Las autoridades, asustadas, le prohibieron seguir experimentando dentro de los límites de la ciudad. Pero Nobel, lejos de rendirse, se trasladó a una barcaza anclada en un lago. Estaba más decidido que nunca, no solo por la promesa de la riqueza, sino para que la muerte de su hermano no fuera en vano. Después de innumerables intentos fallidos, en 1867 llegó el momento Eureka. Nobel descubrió que al mezclar la nitroglicerina líquida con una tierra porosa y absorbente llamada Kieselguhr, o tierra de diatomeas, obtenía una pasta estable, moldeable y mucho más segura de manejar. Podía ser transportada, cortada e incluso encendida con un fósforo sin explotar. Solo detonaría con un fulminante, un detonador que él mismo había perfeccionado. La había domado. A su invento lo llamó dinamita, de la palabra griega dynamis, que significa poder. El impacto fue inmediato y global. La dinamita transformó la minería, permitiendo extraer minerales de lugares antes inaccesibles. Hizo posible la construcción de túneles a través de montañas, como los de los Alpes, y aceleró la expansión del ferrocarril por todo el mundo, conectando ciudades y países. Alfred Nobel no solo se había hecho rico, había cambiado la faz del planeta. Con más de 355 patentes a su nombre y fábricas repartidas por más de 20 países, Alfred Nobel se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Su imperio industrial era colosal. Sin embargo, mientras su cuenta bancaria crecía, también lo hacía un profundo conflicto moral en su interior. A pesar de que su intención original era crear una herramienta para el progreso y la construcción,
La dinamita y otros explosivos que desarrolló, como la gelignita, encontraron rápidamente su camino hacia los campos de batalla. Los ejércitos del mundo vieron en sus inventos una forma más eficiente y letal de hacer la guerra. Nobel, un hombre de naturaleza solitaria, reflexiva y en el fondo pacifista, observaba con horror cómo su genio se convertía en un arma de destrucción masiva. La ironía era cruel. Un hombre que soñaba con la paz mundial se estaba enriqueciendo gracias a la guerra. El punto de inflexión, el golpe que sacudiría su conciencia hasta los cimientos, llegó en 1888. Ese año, su hermano Ludwig falleció en Cannes. Sin embargo, varios periódicos franceses cometieron un error garrafal y publicaron el obituario de Alfred en su lugar. El titular de uno de ellos era brutalmente directo: Le marchand de la mort est mort. El mercader de la muerte ha muerto. El artículo continuaba describiéndolo como un hombre que se hizo rico al encontrar formas de matar a más gente más rápido que nunca. Imaginen el shock de Alfred Nobel al leer su propio obituario y descubrir que esa era la imagen que el mundo tenía de él. No el constructor de túneles, no el pionero industrial, sino el traficante de la muerte. Esta experiencia lo sumió en una profunda crisis existencial. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza, su legado estaba manchado de sangre. A partir de ese momento se obsesionó con una idea. ¿Cómo podía cambiar la forma en que sería recordado? ¿Cómo podía usar su inmensa fortuna para promover las causas en las que realmente creía, como la paz, la ciencia y la literatura? No quería pasar a la historia como el mercader de la muerte. Quería ser recordado de otra manera. En los últimos años de su vida, Alfred Nobel dedicó su tiempo y energía a planificar su redención. Era un hombre solitario, nunca se casó ni tuvo hijos, lo que le dio la libertad de disponer de su fortuna como quisiera. El 27 de noviembre de 1895, un año antes de su muerte, firmó su tercer y último testamento en el Club Sueco-Noruego de París. El contenido de ese documento sorprendió a todos, incluyendo a su familia y al mundo entero. Nobel legaba la mayor parte de su vasta fortuna, unos 31 millones de coronas suecas de la época, una suma astronómica, para crear una serie de premios. Estos premios se otorgarían anualmente a quienes, durante el año anterior, hubieran conferido el mayor beneficio a la humanidad. Dividió los premios en 5 categorías que reflejaban sus pasiones y esperanzas: física, química, medicina o fisiología, literatura y, la más sorprendente y personal de todas, la paz. La inclusión del Premio de la Paz fue su respuesta directa al apodo de Mercader de la Muerte. Era su forma de usar el dinero ganado con la destrucción para fomentar la fraternidad entre las naciones, la abolición de los ejércitos y la promoción de la paz. Su decisión fue radical y controvertida. Su familia se opuso, y el rey de Suecia lo consideró antipatriótico por no reservar los premios exclusivamente para los suecos. Pero Nobel fue firme en su visión universal. La creación de la Fundación Nobel y la implementación de los premios fue un proceso largo y complicado que tomó varios años después de su muerte en 1896. Finalmente, en 1901, se entregaron los primeros premios Nobel, cumpliendo así la última voluntad del hombre que inventó la dinamita. Así, Alfred Nobel, el hombre que vivió atormentado por la dualidad de su obra, logró la transformación más grande de todas. Pasó de ser el mercader de la muerte a convertirse en el sinónimo mundial del más alto reconocimiento al intelecto, la creatividad y sobre todo a la búsqueda de un mundo mejor. Su historia es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para cambiar nuestro propósito y de que el verdadero legado de una persona no se mide por la riqueza que acumula, sino por cómo esa riqueza es utilizada para beneficiar a la humanidad. Los premios Nobel son mucho más que una medalla de oro y un cheque. Son el testamento eterno de un inventor que, al final de su vida, decidió invertir en la esperanza, la paz y el futuro. En nuestro último video dejamos a Alfred Nobel en una encrucijada, atormentado por su legado como el mercader de la muerte. Pero, ¿y si te dijera que su respuesta a esa crisis no fue una simple declaración, sino un documento que cambiaría el mundo para siempre? Hoy vamos a desentrañar la historia detrás del testamento de Alfred Nobel, el texto que transformó su fortuna en uno de los mayores actos filantrópicos de la historia y dio vida a los prestigiosos premios Nobel. Todo comenzó en un lugar inesperado, el Club Sueco-Noruego de París. Fue allí donde Nobel, lejos de su natal Suecia, firmó el papel que redefiniría su nombre por toda la eternidad. Este no es solo un documento legal,
Es el manifiesto de un hombre que buscaba redención y creía fervientemente en el poder de la humanidad para hacer el bien. Acompáñame a descubrir cómo la última voluntad de un inventor solitario se convirtió en un faro de esperanza y reconocimiento para las mentes más brillantes del planeta. El 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel tomó pluma y papel para redactar su tercer y último testamento. Lo que escribió dejó al mundo boquiabierto. En sus páginas estipulaba algo radical, que el 94% de toda su inmensa fortuna, una cifra que hoy equivaldría a cientos de millones de dólares, no iría a sus herederos directos. En su lugar, ese capital debía invertirse en valores seguros para constituir un fondo perpetuo. Los intereses generados por este fondo se distribuirían anualmente en forma de premios. ¿A quiénes? A aquellas personas que, durante el año anterior, hubieran conferido el mayor beneficio a la humanidad. Esta frase es la piedra angular de todo el proyecto. No se trataba de premiar una vida de logros, sino el impacto concreto y reciente en el progreso humano. Y aquí viene uno de los puntos más revolucionarios y adelantados a su tiempo. Nobel especificó claramente que la nacionalidad de los candidatos no debía tenerse en cuenta. Para él, el mérito no tenía fronteras. En una época de nacionalismos exacerbados, esta visión cosmopolita era increíblemente audaz. Imaginemos el impacto. Un fabricante de armamento cuyo trabajo había estado al servicio de las naciones en conflicto, ahora dictaba que su legado celebraría el talento sin importar el pasaporte. Era una declaración de principios que resonaría a través de los siglos. Nobel no dejó esta idea en el aire. Fue increíblemente específico sobre las áreas que debían ser reconocidas. Definió 5 categorías que reflejaban sus propias pasiones e intereses, creando un mapa de lo que él consideraba los pilares del progreso humano. Primero, la física, un campo que cimentó su trabajo con los explosivos. Luego, la química, la disciplina en la que era un verdadero maestro y que le dio su fortuna. La responsabilidad de seleccionar a los laureados en estas 2 áreas recayó en la Real Academia Sueca de Ciencias, una institución de enorme prestigio. La tercera categoría era fisiología o medicina, un campo que fascinaba a Nobel, quien sufría de problemas de salud y creía firmemente en el potencial de la ciencia para aliviar el sufrimiento. Para este premio, designó al Instituto Karolinska de Estocolmo, una de las universidades médicas más importantes del mundo. La cuarta área era la literatura. Nobel era un ávido lector, poeta aficionado y dramaturgo, y sentía un profundo respeto por el poder de la palabra. La Academia Sueca, guardiana de la lengua y la literatura suecas, fue la elegida para esta tarea. Y finalmente, la categoría que quizás más directamente buscaba contrarrestar su reputación, el Premio de la Paz. Este premio debía otorgarse a la persona que hubiera hecho más por la fraternidad entre las naciones, la abolición de los ejércitos permanentes y la promoción de congresos de paz. Curiosamente, y aquí hay un detalle diplomático fascinante, la elección de este laureado no la dejó en manos de una institución sueca. En ese momento, Suecia y Noruega estaban unidas bajo una misma corona, pero las tensiones políticas eran altas. Como un gesto de confianza o quizás para asegurar una perspectiva más neutral, Nobel encargó la selección del Premio de la Paz a un comité de 5 personas elegido por el Parlamento noruego. Esta decisión única cimentó un rol especial para Noruega en la historia de los Nobel, un legado que perdura hasta hoy. Cuando Alfred Nobel murió repentinamente en su villa de San Remo, Italia, en diciembre de 1896, el mundo aún no conocía el contenido de su revolucionario testamento. Al abrirse, el documento no causó celebración, sino un auténtico terremoto. La controversia fue inmediata y feroz. Por un lado, su familia se sintió traicionada. Aunque Nobel dejó una parte de su fortuna a sus parientes, la gran mayoría de su inmenso patrimonio se destinaba a un fondo abstracto para premiar a desconocidos. Varios de sus sobrinos, sintiéndose desheredados, se prepararon para impugnar el testamento en los tribunales. Argumentaban que el documento era vago, legalmente defectuoso y que Nobel no estaba en su sano juicio al redactarlo. A esta oposición familiar se sumaron las críticas de la sociedad. El propio rey de Suecia, Oscar II, lo calificó de antipatriótico, ya que la fortuna saldría del país para premiar a extranjeros. Muchos nacionalistas veían con recelo la idea de que la riqueza sueca se usara para fines tan universalistas. Parecía que el sueño de Nobel iba a morir antes de nacer, enredado en una maraña de batallas legales y resentimiento. En este momento crítico emergieron 2 figuras clave, los albaceas del testamento, Ragnar Solman y Rudolf Liljequist.
Solman, un joven ingeniero químico que había sido el asistente personal de Nobel, se convirtió en el principal defensor de la última voluntad de su mentor. Con una lealtad inquebrantable, se enfrentó a la familia, a los políticos y a la opinión pública. Viajó por toda Europa para asegurar los activos de Nobel, a veces sacando literalmente las acciones y los bonos de los bancos parisinos para llevarlos de vuelta a Suecia, temiendo que el gobierno francés los bloqueara. Su lucha fue titánica. Tras casi 4 años de negociaciones, batallas legales y una diplomacia incansable, Solman y su equipo lograron un acuerdo con la familia y convencieron al gobierno sueco. Finalmente, en el año 1900, se estableció oficialmente la Fundación Nobel. Esta nueva institución se encargaría de administrar el capital de forma segura y supervisar el trabajo de los comités de selección de premios, garantizando que el deseo de Alfred Nobel se cumpliera al pie de la letra. Sin la determinación de hombres como Ragnar Solman, el legado de Nobel podría haberse reducido a una simple nota a pie de página en la historia. Y así, lo que comenzó como el testamento de un hombre atormentado por su legado, se convirtió en una institución global que ha celebrado a más de 1000 individuos y organizaciones. Los premios Nobel son mucho más que un galardón. Son el cumplimiento de una promesa, la manifestación de la fe de un hombre en el potencial ilimitado del ingenio y la bondad humana. Desde Marie Curie hasta Martin Luther King Jr., pasando por Gabriel García Márquez y Nelson Mandela, los laureados representan lo mejor de nosotros. La historia del testamento de Nobel nos enseña que nunca es tarde para redefinir nuestro propósito y que un acto de generosidad puede tener un eco que resuene a través de las generaciones, inspirando a la humanidad a seguir buscando, descubriendo y construyendo un mundo mejor. ¿Qué tienen en común los rayos X, el descubrimiento de la penicilina y la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King Jr.? Todos fueron reconocidos con el galardón más prestigioso del mundo, el Premio Nobel. Cada año, en Estocolmo y Oslo, el mundo contiene la respiración para conocer a los nuevos laureados, a aquellos que, según el testamento de Alfred Nobel, han conferido el mayor beneficio a la humanidad. Pero, ¿cómo funciona realmente este premio? ¿Quién decide quién gana? La historia comienza en 1901, cuando Wilhelm Röntgen recibió el primer Nobel de Física por su descubrimiento de los rayos X, una tecnología que cambió la medicina para siempre. Desde ese momento, el Nobel se convirtió en el estándar de oro de la excelencia humana. Pero detrás del brillo y el oro de las medallas se esconde un proceso lleno de secretos, controversias y una evolución fascinante. Acompáñenme a descubrir qué hay más allá del oro. El corazón del Premio Nobel es su proceso de selección, y su principal característica es el secreto. Para empezar, no cualquiera puede nominar a un candidato. Este privilegio está reservado para un grupo selecto de personas, antiguos laureados, miembros de las academias suecas, profesores universitarios de ciertas áreas y parlamentarios, entre otros. Una vez que se reciben las nominaciones, que suelen ser cientos cada año, comienza un proceso de evaluación que se mantiene en secreto absoluto durante 50 años. Esto significa que hoy, en pleno 2024, recién podemos saber quién fue nominado en 1974, pero los candidatos actuales son un completo misterio. Esta regla busca proteger el proceso de presiones políticas y mediáticas, permitiendo que los comités trabajen con total independencia. El trabajo de estos comités es crucial. Para cada premio, física, química, medicina, literatura y paz, un comité Nobel específico, compuesto por expertos en la materia, dedica meses a investigar y filtrar la larga lista de nominados hasta quedarse con unos pocos finalistas. Es una tarea titánica de revisión de trabajos, validación de descubrimientos y evaluación del impacto global de los candidatos. Además, hay una regla importante para los premios de ciencias y literatura. No se pueden otorgar de forma póstuma, a menos que el ganador fallezca entre el anuncio y la ceremonia de entrega. Una vez que los comités tienen su recomendación final, la decisión pasa a las grandes academias, la Real Academia de las Ciencias de Suecia para Física y Química, el Instituto Karolinska para Medicina y la Academia Sueca para Literatura. Son ellos quienes tienen la última palabra en una votación que define quién entrará en la historia. Para el Premio de la Paz, el proceso es similar, pero lo gestiona un comité noruego independiente. Todo este mecanismo, diseñado para garantizar la imparcialidad, es lo que le da al Nobel su enorme prestigio. Pero el Nobel no es una institución estática. Ha evolucionado con el tiempo. Quizás el cambio más significativo fue la creación de un sexto premio. Si se fijan bien, Alfred Nobel en su testamento de 1895 solo mencionó 5 categorías. ¿De dónde salió entonces el premio de economía?
Fue creado mucho después, en 1968, por el Banco Central de Suecia para celebrar su 300 aniversario. Su nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, y aunque se anuncia y entrega junto a los demás, técnicamente no es un premio Nobel original. De hecho, su medalla tiene un diseño diferente y es financiado íntegramente por el Banco Sueco, no por la Fundación Nobel. Esta evolución también se ve en los campos originales. El premio de medicina, por ejemplo, ha reflejado los grandes saltos de la ciencia del último siglo. Pasamos de premiar la estructura del sistema nervioso a principios del siglo XX, a reconocer hitos como el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que revolucionó el tratamiento de infecciones, o el desciframiento de la estructura del ADN por Watson y Crick, que abrió las puertas a la genética moderna. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz se ha convertido en una poderosa herramienta para visibilizar causas y activistas. No solo ha premiado a figuras icónicas como Martin Luther King Jr. por su lucha no violenta, sino también a organizaciones. La Cruz Roja, por ejemplo, lo ha ganado en 3 ocasiones distintas por su incansable labor humanitaria en conflictos armados y desastres, demostrando que la paz no solo se construye con tratados, sino también con compasión y ayuda directa. Y como toda gran historia, la de los Nobel está llena de anécdotas y controversias. Por ejemplo, ¿sabían que un ganador rechazó voluntariamente el premio? Fue el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre, quien en 1964 declinó el Nobel de Literatura. Fiel a sus principios, Sartre rechazaba cualquier honor oficial, pues creía que un escritor no debía dejarse transformar en una institución. Pero otros no tuvieron esa opción. Durante el régimen nazi, Hitler prohibió a 4 científicos alemanes aceptar sus premios. Años más tarde, la Unión Soviética obligó al escritor Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago, a rechazar el Nobel de Literatura en 1958 por la presión política de su gobierno. En el lado de los récords hay una figura que brilla con luz propia: Marie Curie. Es la única persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en 2 campos científicos diferentes, el de física en 1903, junto a su esposo Pierre y a Henri Becquerel, por sus investigaciones sobre la radiactividad, y el de química en 1911 en solitario, por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Su hazaña sigue siendo un hito inigualado. Y si hablamos de récords institucionales, como mencionamos antes, el Comité Internacional de la Cruz Roja se lleva la palma, con 3 premios Nobel de la Paz que reconocen su labor humanitaria a lo largo de décadas de conflictos. Estos giros y curiosidades nos muestran la cara más humana de un premio que, a pesar de su solemnidad, no ha estado exento de los dramas y presiones de la historia. Y ahí lo tienen: la fascinante historia de los premios Nobel. Un legado que nació del remordimiento de un inventor y que hoy celebra lo mejor del espíritu humano. Desde la dinamita de Alfred Nobel hasta las controversias secretas que aún rodean a los ganadores, este premio nos recuerda el inmenso poder que tienen la ciencia, la literatura y la paz para cambiar el mundo para mejor. Ahora, la pregunta es para ustedes. De todos los ganadores que hemos mencionado o de cualquier otro que conozcan, ¿cuál es el premio Nobel que más admiran y por qué? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y que sigamos esta conversación. Si disfrutaron de este viaje por la historia de los Nobel, no olviden darle un gran like a este video. Y si no quieren perderse nuestras próximas inmersiones en la vida de los grandes genios y los secretos de la historia, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.